Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 442. Aunque respires en silencio 1. El viento agitó el cabello marrón. Una casa de campo en las afueras del territorio de Dubori. Era cerca del desierto, pero aún así crecían plantas decentemente allí. ¡Saa! Sin embargo, también había zonas estériles que la gente no tocaba. ¡Saa! Una ráfaga de viento estaba pasando por uno de esos lugares. El dueño del cabello marrón ondeante extendió su mano para bajar su capucha de color marfil. Cubría su cabello marrón. ¡Humano! ¡La perturbación de la mana está aumentando! Kale apretó los labios. Kalenim. Choyan, con el cabello de color beige claro, corría con él. Estamos aumentando nuestra velocidad. ¡Su! El sonido del viento que salía de la mano de Kale rodeó a Kale y a Choyan, cuyo cabello estaba teñido con magia, así como a Raón invisible, e aumentó su velocidad. ¡Humano! ¡Veo la ciudadela central allí! Kale miró hacia la pequeña ciudad con el castillo del señor. Era el lugar con la entrada a la tierra de la muerte. La perturbación de la mana es peor cuanto más cerca estamos de ella. Eso significaba que ese era el lugar donde estaba la estrella blanca o lo que hubiera hecho la estrella blanca. También está ahí el ilusionista, o lo que sea. Agarró con fuerza el látigo dorado, pero aún no había escuchado nada. Kale era racional, pero un poco apresurado, mientras se dirigía hacia el territorio de Dubori. Esa sensación de urgencia aumentó la velocidad del viento que rodeaba a los dos humanos y un dragón. Ahora a unos 600 metros. Estaban a unos 600 metros del muro que rodeaba la ciudadela. Pronto podrían saltar por encima del muro. Saltaremos sobre el muro de la manera más efectiva posible. Kale dio la orden a Raón y Choyan antes de comenzar a observar a los soldados que había en lo alto del muro. Los ciudadanos en nuestro camino aquí, así como los soldados allí arriba, todos parecen estar bien. Estaban demasiado relajados para ser actores, y los soldados parecían ser su yo usual, relajado y perezoso, que si podían se escaqueaban del trabajo. No había sensación de urgencia ni ansiedad procedente de ellos. Y sorpresivamente, el gas de Kale se dirigió hacia el oeste. No podemos ver el fuego tan pronto como entramos en los límites del territorio. El fuego que rodeaba la tierra de la muerte ya no era visible. ¿Es todo esto una ilusión? El ilusionista. No sabía quién era el ilusionista, pero si todo esto era obra de ese ilusionista, entonces esa persona era extremadamente poderosa. A Kale le comenzó a doler la cabeza por este nuevo enemigo, pero siguió adelante. Ahora a unos 500 metros. Pronto llegarían al lugar central de este incidente. ¡Ah! Fue en ese momento. Kale se detuvo. Ore, Raón. Escuchó el gemido de un niño en el aire. Los ojos de Kale se movieron urgentemente hacia el aire vacío. Vio un lugar que se estaba deformando. Crisp, crisp. Un lugar en el aire se estaba deformando de manera similar a las ondulaciones creadas por una piedra que cae en un lago, y el cuerpo de Raón aparecía y desaparecía constantemente. ¿Qué pasa? Kale se puso ansioso al ver a Raón así, mientras que Choyan extendió su brazo y abrazó a Raón antes de moverse rápidamente a un lugar donde los soldados del muro no pudieran verlos. Kale iba detrás de Choyan cuando éste le extendió una mano. Oye, ¿por qué tiemblan tus manos? La mano de Choyan que tenía delante suyo temblaba. Un momento, por favor. Choyan pidió un momento a Kale antes de acostar a Raón en un parche blando de hierba. Crisp, crisp. El cuerpo de Raón seguía fallando, haciendo que Choyan le hablara suavemente. Deshazte de tu magia de invisibilidad. Yo no quiero. El gran y poderoso Raón Miru no puede perder. Balbuceaba un poco, pero Raón sonaba mejor de lo que Kale esperaba. Raón se encogió y canalizó más mana negra. ¡Pat! Alguien puso su mano en la espalda de Raón. Raón, cancela el hechizo. De acuerdo, humano. La mano y la voz severa de Kale hicieron que Raón gruñera mientras cancelaba el hechizo. El ruido estridente desapareció y Raón apareció frente a ellos con una mueca. Kale se dio cuenta de que las patas delanteras de Raón todavía temblaban. ¿Es por la perturbación de la maná? Kale preguntó por el estado de Raón y Choyan respondió. Mirad mi mano. La mano de Choyan todavía temblaba. Yo uso principalmente aura,
pero he llegado a un punto en el que puedo sentir una cantidad decente de maná. Kalenim, quizá vosotros, los civiles que no usáis maná ni aura, no notéis nada ahora mismo, pero... Apretón. Choyan apretó y después aflojó el puño. El temblor desapareció al instante. La maná que hay en el aire es ahora mismo muy caótica, hasta tal punto que el temblor de la maná se puede sentir, siendo un espadachín como yo. Su mirada se dirigió a Raón. Seguro que es terrible para Raón y para los demás que usan magia. Los soldados en las murallas, los residentes del territorio y Kale estaban bien porque no podían sentir la mana. Kale también miró a Raón, que abrió las alas y gritó con confianza. No. Las poderosas patas delanteras de Raón Miru no tiemblan por una perturbación de mana así. Si al menos no balbuceara. Pero este dragón joven no era bueno mintiendo a Kale. Desvió la mirada hacia las murallas de la ciudad. Parece que la perturbación de la mana es especialmente mala a partir de unos 500 metros de las murallas de la ciudad. Es correcto. Creo que la mana sería aún más caótica una vez que entráramos dentro de las murallas de la ciudad. Kale y Choyan se miraron y, al mismo tiempo, volvieron a mirar a Raón, que exclamó con urgencia al ver sus miradas. Voy con vosotros. Soy poderoso. Yo también lo haré. Entonces encogió los hombros y, tímidamente, añadió al ver las miradas de Choyan y Kale. Lo entiendo. El no tan grande y poderoso Raón Miru os esperará fuera. Yo solo estaré aquí, sin poder hacer nada. No soy grande ni poderoso. Choyan se sintió mal por ello, pero no podían entrar en la ciudad con Raón, que no podía mantener su invisibilidad y seguiría sufriendo por la perturbación de la mana. Seguro que se siente como si tuviera un mareo terrible. Choyan podía imaginar el dolor que sentía Raón al usar magia en ese momento. En cualquier caso, esto es malo. El hecho de que no pudieran entrar con Raón lo pondría todo muy difícil para el grupo de Kale. No podrían evitar que les vieran gracias a la invisibilidad ni teletransportarse si se metían en peligro. Pero no podemos quedarnos aquí sin hacer nada. La voz de Kale llegó a los oídos de Raón, que aún balbuceaba. Perder contra esta estúpida perturbación de mana. No soy poderoso. Ni siquiera el abuelo o Rosalind podrían superar este nivel de perturbación de mana. Esto es imposible. Se parece más a un caos de mana que a una perturbación. Para mí, el gran y poderoso Raón Miru, no poder hacer nada. Es indignante. ¿Qué quieres decir con que no puedes hacer nada? La cabeza de Raón se giró rápidamente hacia Kale. Este se encontraba frente a Raón, que ya no era invisible, y miró su pelo y el de Choyan. El hechizo de teñir todavía estaba activo. ¿El hechizo de teñir todavía funciona? Por supuesto, soy grande y poderoso. Puedo mantener al menos un tipo de magia. ¿De verdad? Humano, ¿por qué te ríes otra vez así? Kale no respondió a la pregunta de Raón y dio un codazo a Choyan en el hombro. Vamos a escalar la muralla. Tenemos mucho que hacer. La persona con el capucho marfil bajado miró alrededor en una zona sombreada del callejón. Kalenim. Shh. Kale hizo silencio a Choyan antes de fijarse en todo lo que había fuera con una mirada afilada. El castillo del señor está ahí. No había notado nada fuera de lo común durante su viaje por ese callejón desde las murallas de la ciudad. Todo era igual que en el territorio de Dubori que visitó la última vez. Sin embargo, Sí, parece que es el castillo del señor, pero no hemos visto a ningún caballero ni mago en nuestro camino hasta aquí. habían visto a algunos soldados de Dubori, pero ningún caballero de Dubori. ¿Qué crees? Creo que el castillo del señor es el centro de la perturbación de la mana. Choyan y Kale se escondían en la sombra del callejón mientras dirigían su mirada al castillo del señor de Dubori. La avaricia del señor de Dubori, famoso por su crueldad hasta el punto de que los residentes preferían huir al desierto, era probablemente la razón por la que el castillo del señor era bastante grande y estaba decorado con esculturas lujosas para ser un territorio de ese tamaño. Kalenim, esto es raro. No hemos visto a nadie en nuestro camino a ti, pero en la entrada del desierto y la del castillo del señor. Lo sé. La mirada de Kale se dirigió al oeste. Había más soldados de lo habitual en la entrada al desierto. Lo mismo sucedía en la entrada del castillo del señor. Aún así, no veían a ningún caballero, pero sí a soldados que parecían estar mejor entrenados que los del territorio de Dubori.
¿Quiénes podrían ser estos soldados? La respuesta era fácil de adivinar. Parecen ser subordinados de la Estrella Blanca, disfrazados como soldados. Eso es correcto. Kale estuvo de acuerdo con la deducción de Choyan y alzó la cabeza. El grupo de soldados que estaban en la entrada del desierto comenzó a dirigirse hacia la calle frente a donde Kale y Choyan se escondían. ¡Vienen para acá! ¡Ta! Inmediatamente cambió el lugar donde se encontraban Kale y Choyan. Kale, cuya fuerza física era considerablemente menor en comparación con la de Choyan y los soldados, se escondió en las sombras como si su cuerpo se hubiera arrugado, ya que no tenía habilidades de sigilo. ¡Maldición! Cada vez que los soldados pasaban, tenía que esconderse de esa manera vergonzosa porque no tenía a Raón para que lo volviera invisible. Choyan tenía la mano en la vaina de su espada y reducía su respiración mientras observaba a los soldados. Aproximadamente 10 soldados se acercaban lentamente. Algunos de ellos se detuvieron. ¿Qué? Todos los soldados miraron hacia un mismo punto. Sus miradas se dirigieron hacia un callejón por el que estaban pasando. Habían visto algo negro. Uno de los soldados apretó con fuerza su lanza. Graj, graj. Graj, graj. ¿De dónde han salido estos cuervos de repente? Yo me asusté al ver algo negro. Unos cuantos cuervos que aparecieron de repente en el cielo despejado comenzaron a volar en círculos sobre las cabezas de los soldados. 1 o 2 aterrizaron en la pared de piedra del borde del callejón, mientras que los demás comenzaron a volar en diferentes direcciones. Un soldado que miraba a uno de los cuervos posado en la pared, que se limpiaba las plumas, bufó antes de aflojar su agarre en su lanza. Supongo que hay comida podrida en ese callejón. Debe serlo. Seguro que hay un animal muerto o algo así. La última vez fueron águilas, ahora son cuervos. Pero, ¿no son mejores los cuervos que las águilas? Eso es cierto. Tosen, todos atención. Los soldados que charlaban se callaron e hicieron silencio al escuchar al Véteren hablar. Hoy habrá un banquete lujoso para los estimados invitados del señor Nim. Será caótico hasta el anochecer, así que todos deben concentrarse. Sí, señor. Sí, capitán. Los 10 soldados se dirigieron rápidamente hacia el castillo del señor. Graj. Graj. El cuervo posado en la pared grajneó mientras los miraba antes de que uno de los cuervos que se habían alejado regresara y aterrizara en el callejón. En una zona sombreada del callejón. El cuervo aterrizó en el hombro de la persona agachada. Kale Nim. En lugar de un graznido, salió una voz conocida de la boca del cuervo. Kale comenzó a sonreír y su mirada se dirigió hacia el cuervo que estaba en su hombro. Me reuní con Raón Nim. Gashan, hace tiempo que no te veía. Las bandadas de cuervos del chamán tigre Gazan habían volado hacia el territorio y finalmente habían llegado a Kale. He oído hablar del ilusionista. Una brisa rozó la mejilla de Kale mientras escuchaba la voz del imponente anciano. Kale apretó con fuerza el látigo dorado. Según lo que he visto a través de los cuervos, es definitivamente una ilusión. ¿Cómo rompemos la ilusión? Preguntó Kale mientras se ponía de pie. Kale y Choyan se miraron. Habían escuchado la conversación de los soldados hace un momento. Hoy habrá un banquete lujoso para los estimados invitados del señor Nim. Choyan comenzó a hablar. Esos invitados estimados probablemente sean las personas que buscamos. Entonces escucharon la voz de Gazan. El método para romper una ilusión. Primero, deben encontrar al ilusionista. Kale Nim, los chamanes y los ilusionistas usamos métodos similares. No utilizamos mana. Chamán. Las personas llamaban así a los magos del continente oriental, y estos eran diferentes a los magos. Graj, graj. Kale podía ver cómo los cuervos descendían lentamente por todo el territorio de Dubori. El cuervo que estaba en su hombro continuó hablando. A diferencia de los magos, los chamanes usamos directamente el poder de la naturaleza. Necesitamos un medio para hacerlo. Los chamanes como Gazan usaban ingredientes de la naturaleza como medios para emplear los poderes de esta. Por lo general, usamos cosas como bastones o talismanes. Los mejores son los objetos misteriosos de la naturaleza. ¿Querés decir que los ilusionistas son iguales? Jeje. Kale podía escuchar la risa de Gazan.
No podía evitar imaginar al gran anciano de cabello blanco riéndose con saña. Kalenin, encontrá al ilusionista y el medio que utiliza a ese tipo. En ese momento. Kale. Vi algo extraño dentro del castillo del señor. Se solicita verificar el sótano del castillo del señor. Se han descubierto numerosas fosas. Vaya. Yo estaba a punto de decírselo. Oyó las voces de los elementales del viento. Ghazan también continuó hablando. Y destrúyanlos en cuanto los encuentren, tanto al ilusionista como al medium. Graznido. Las murmuraciones de los elementales continuaron mientras los cuervos graznaban. De todos modos, había un montón de ratas dentro de las fosas. Parecía que estaban creando caminos bajo ese territorio. Esas fosas están conectadas con caminos que recorren el subsuelo de toda la ciudad. Se sospecha que las fuerzas de la Estrella Blanca están dentro del castillo del señor. Es preciso irrumpir y destruir. Caos, destrucción, batalla veloz. Ghazan volvió a hablar. Kale estaba grabando toda la información al mismo tiempo. Probablemente el ilusionista tenga un animal que controla, como yo. Así que siempre estén atentos a su alrededor. Nunca se sabe dónde pueden estar los oídos del enemigo. Kale comenzó a hablar. Choi-han, subterráneo. La espada de Choyan bajó rápidamente. Chasquido. El suelo sobre el que estaban parados se volcó. Crujido. Choyan agarró una rata del suelo revuelto. La rata no estaba herida, pero desmayó en el preciso instante en que hizo contacto visual con Choyan. Un elemental del viento continuó hablando mientras esto sucedía. Había una persona de pie en una de las fosas en el sótano del castillo del señor. Él controlaba a las ratas. Ese debe ser el ilusionista. Kale comenzó a hablar. Ya nos encontraron. Ya saben de Choi-han y de mí. La mirada de Kale, rígida, se dirigió hacia el castillo del señor. En ese momento, el sótano debajo del castillo del señor Dubori, que había sido utilizado como prisión, era un caos con fosas por todas partes. Una persona en el centro de una de las fosas abrió los ojos y comenzó a hablar. Ya me encontraron. ¿En serio? No importa. La estrella blanca tocaba su máscara mientras hablaba con el ilusionista. De cualquier manera, solo Choi-han y Kale Genituse entraron en el territorio. Ni siquiera parecen tener al dragón joven con ellos. Sí, señor. Es tal como esperábamos. También confirmé el rostro de Choi-han, así que será fácil lanzar una ilusión sobre él. La estrella blanca miró a la rata que asomaba de la fosa. Mientras sonreía satisfecho por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, sus pensamientos iban dirigidos a Kale y Choyan. Esta vez son ratas en frascos. La estrella blanca tenía una sonrisa complacida en el rostro, ya que por primera vez en mucho tiempo las cosas estaban saliendo según lo planeado. Kale sonreía en silencio en ese mismo instante. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 443. Aunque respires con sigilo 2. El cuervo observó a la rata desmayada en la mano de Choyan. El cuervo posado en el hombro de Kale se acercó a la rata y la inspeccionó con detenimiento. Al parecer, el ilusionista controla ratas. Choyan dejó a la rata desmayada en el suelo y volvió a agarrar su espada, tras escuchar la seguridad en la voz de Ghazan. Chasquido. El suelo debajo de toda la calle fue volteado. Choyan fruncía el ceño cada vez que clavaba su espada en el suelo. Una vez que la espada había penetrado hasta cierto nivel en el suelo. ¡Hay un camino! Sentía un pequeño camino subterráneo por el que podían pasar animales pequeños como ratas. Choyan volteó rápidamente el suelo. Luego elevó sus sentidos al máximo nivel de sensibilidad. Crujido. Entonces escuchó un ruido tenue. Choyan giró la cabeza. En algún lugar de la oscura calle. En un rincón sombreado de la pared que incluso Choyan, que estaba escondido allí, había ignorado. Crujido. Choyan hizo contacto visual con una rata que comenzaba a correr. Miró hacia el suelo, la calle, la pared superior y luego el territorio de Dubori. Estamos encima de la palma de la estrella blanca. No tenía ni idea de dónde podrían estar escondidas las demás ratas. No había manera de saber dónde se estaban escondiendo y observándolos. ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo nos han estado observando? Choyan sintió un escalofrío en la espalda. ¿Desde que entraron en el territorio de Dubori les habían estado observando las ratas? ¿O les habían estado vigilando mucho antes de llegar al territorio? El temblor que sentimos en Yongen cuando nos reuníamos con el príncipe Valentino, ¿fue también obra del ilusionista de Occidente? Choyan sabía que la estrella blanca era fuerte, pero por alguna razón no le tenía miedo. Sentía como si la estrella blanca fuera un enemigo al que podrían derrotar en cualquier momento. ¿Por qué tenía esos pensamientos? La estrella blanca y sus subordinados no eran gente a la que se pudiera menospreciar. La estrella blanca se había enfrentado a Choyan y a los demás en numerosas ocasiones, pero siempre había dado la impresión de esconderse. La situación en Mogoru fue algo que logró haciendo que la gente del imperio se moviera. Pero ahora, la estrella blanca se estaba revelando sin esconderse en lo más mínimo en el territorio de Karo Kingdom Dubori. Parecía que el poder, la influencia y las habilidades de la estrella blanca salían a la luz y rodeaban a Choyan. ¡Es maldición! Choyan finalmente empezó a sentir un peligro. No pensé que me daría cuenta de que estaba atrapado en una telaraña hasta después de estar ya atrapado. Desde que entraron en esta pequeña ciudad con el castillo del señor, no, desde que entraron en el territorio de Dubori o incluso en el reino Karo, habían sido atrapados en la red de la estrella blanca y habían estado moviéndose en la palma de su mano. Cap. Choyan se dio cuenta de que no podía oír a nadie hablar a través del graznido del cuervo. Incluso Kalenim está callado. Sintió el peso de esta peligrosa situación aún más después de ver que tanto Gazan como, más importante aún, Kale, estaban callados. Su mirada se dirigió hacia su silencioso señor. ¿Kalenim? Choyan podía ver a Kale sonriendo silenciosamente. Su mirada sonriente se encontró con los ojos de Choyan. Entonces, Choyan se dio cuenta de por qué no había tenido miedo de la estrella blanca hasta ahora. Cada vez que estaba a punto de sorprenderse por la fuerza de la estrella blanca, había alguien que siempre estaba sonriendo como si no fuera nada. Choi-han, ya no queda nadie a nuestro alrededor, ¿verdad? Choyan cerró los ojos después de oír la pregunta de Kale. Sus sensibles sentidos de espadachín se activaron de nuevo y pronto abrió los ojos. No hay criaturas vivientes aquí aparte de nosotros. Las ratas del ilusionista no estaban por ninguna parte. ¿En serio? Kale se agachó en el suelo. El suelo que Choyan había volteado antes. Kale puso su mano dentro de la tierra ahora blanda. Cap. Unos pocos cuervos rodearon a Kale y Choyan. Los ojos de Choyan se abrieron de par en par al crearse esta pequeña área fuera de la mirada de la estrella blanca. El idioma común del continente occidental estaba escrito en el suelo. Choyan, Gazan. No podrán ver esto. No había rata cerca. Eso significaba que no podrían leer estas palabras. SHH. Kale borró rápidamente las palabras que acababa de escribir. Luego, empezó a escribir algo más en el suelo. Ve a llamar a tus amigos de inmediato. ¿Amigos? El cuervo miró a Kale con confusión, pero Kale negó con la cabeza. Choyan también parecía confundido, pero Kale siguió escribiendo. Ve a llamar a tus amigos de inmediato. Y luego. Dile a tus amigos del desierto sobre nuestra situación. Choyan empezó a mover la mano. Kalenin, ¿con quién estás hablando? ¿A quién le estaba dando Kale esta orden? Kale lo miró y empezó a hablar. La estrella blanca usó muy bien su cabeza. SHH. Las palabras en el suelo fueron cubiertas una vez más. Creó el fuego con una ilusión, y nos hizo correr aquí conmocionados. Separó a Raón y a mí con la perturbación de Maná, y escondió sus oídos en toda la ciudad. Choyan y su ubicación, así como la existencia de Gazan. Todo fue revelado a la estrella blanca. Sin embargo, Kale tenía algo que la estrella blanca no sabía. Kale apretó su agarre alrededor del látigo de la parte superior dorada. De acuerdo, volveremos pronto. Dejaremos un punk contigo. Creo que será mejor dejar a este aquí a tu lado. Caos, destrucción. Me quedo aquí. Una brisa rozó a Kale y se elevó en el aire. Choi-han, ¿oíste a los soldados antes? Los dos se miraron a los ojos. Sí, Kalenim, los escuché. Los soldados habían dicho lo siguiente. Habrá un festín de lujo hoy para los estimados invitados del señor. ¿Qué planeas hacer?
Oyó la voz de Ghazan a través del cuervo. Primero. Kale cerró la boca. Miró hacia Choyan. Kale empezó a escribir de nuevo en el suelo cuando Choyan estaba a punto de cuestionar su mirada. Ghazan, un ilusionista tan fuerte probablemente puede embrujar a la gente fácilmente, ¿verdad? Kale confirmó que el cuervo asentía con la cabeza antes de empezar a escribir más cosas. El cuervo leyó lo que Kale estaba escribiendo antes de dejar el hombro de Kale y volar hacia arriba. Cap, cap. Todos los cuervos dejaron el lado de Kale a la vez. SHH. Choyan cubrió las palabras de Kale con tierra para deshacerse de la evidencia. Luego, Kale hizo un gesto con la cabeza hacia una dirección y las dos personas empezaron a moverse sigilosamente. Se dirigían hacia el castillo del señor, donde iba a tener lugar el festín de lujo. El territorio de Dubori. Esto era conocido como un territorio terrible que nadie visitaría porque tenía la Tierra de la Muerte, una de las regiones prohibidas, a su lado. Ajajajaja, nunca esperé un día como este. Un caballero con un traje elegante en lugar de su armadura levantó su copa de vino en el aire. ¡Clank! La copa chocó contra otra copa en el aire, produciendo un sonido claro. Estoy de acuerdo. Es agradable no tener que estar de guardia por primera vez en mucho tiempo. También podemos usar estos nuevos trajes. Su caballero subordinado sonreía mientras miraba su traje. Continuó tocando su nuevo traje. Había una insignia chapada en oro con el escudo de Dubori en su atuendo. Exacto, no sé dónde el señor encontró gente tan talentosa para traer. El caballero estuvo de acuerdo con su subordinado y tomó un sorbo de vino. Sus ojos luego miraron hacia el centro del salón. Vio a la gente de pie junto al inútil y codicioso señor que no tenía pensamiento sobre cuidar del territorio. Hoy era el día en que estaban celebrando a estas personas que el señor había traído hace unos días. Kaj, para que tal festín deslumbrante suceda en el territorio de Dubori. Era una celebración que los caballeros, magos y los administradores del territorio pudieron disfrutar. Había hermosos candelabros, vino caro y comida que era hermosa de ver y deliciosa de comer. Jeje. ¿Quién sabía que podríamos disfrutar de tales lujos después de guardar la entrada a la Tierra de la Muerte día tras día? Su subordinado asintió en señal de acuerdo. Estos dos eran personas que custodiaban las murallas de la ciudad que conducían a la Tierra de la Muerte. El señor Nin parece extremadamente generoso al llamar a todos aquí para celebrar así. El hombre que estaba escuchando a su caballero subordinado dejó escapar un suspiro. ¿El señor es generoso? No es el señor Nin, sino esos nuevos individuos que son muy generosos. Los ojos del caballero estaban llenos de codicia mientras miraba a las tres personas que estaban junto al señor. Estos tres habían pagado por este festín y habían traído a los nuevos soldados y magos para proteger el territorio. ¿Por qué esa gente vino al territorio de Dubori? No puedo entender qué vieron en el señor para querer servirle. Algo es raro. Chillido. El caballero se cubrió la oreja después de escuchar un chillido agudo. UGH. Señor, ¿qué pasa? No, no es nada. El caballero sacudió la cabeza. La insignia de Dubori en su traje brilló de rojo por un momento antes de volver a la normalidad. Sus ojos se nublaron por un momento antes de volver a la normalidad también. Señor, ¿está realmente bien? Por supuesto, ¿no deberíamos disfrutar cuando se lleva a cabo una fiesta de bienvenida tan grandiosa en nuestro territorio? Cajajajajaj. Los pensamientos interrogantes sobre los tres individuos habían desaparecido de la mente del caballero sonriente. Tomó su copa de vino. Plop. Había pequeñas piedras dentro de su copa de vino. El caballero frunció el ceño y levantó la vista. Podía ver el viejo techo del salón de banquetes que estaba cubierto por el hermoso candelabro. TSK, deberían reemplazar el techo o algo así. Hay cosas que se caen. Te conseguiré uno nuevo. El subordinado reemplazó con tacto la copa de vino y el ambiente volvió a ser alegre. Eso me asustó. La persona que se escondía en el viejo techo se encogió de hombros. La otra persona que había hecho un pequeño agujero en el techo para mirar hacia adentro giró la cabeza y se encogió. Hazlo correctamente. El encogido Kale estaba mirando a Choyan con una mirada viciosa. Choyan, que había hecho el agujero, borró su aura de la punta de su dedo con una sonrisa incómoda. Kale sacudió la cabeza de lado a lado mientras hacía mutis por los labios. Una pequeña vela parpadeaba en la oscuridad. Choi-han, no hay ratas, ¿verdad?
Choyan asintió con la cabeza. Sí, Kalenim. No hay ratas en el techo. Kale finalmente dejó escapar un suspiro antes de estirar las piernas y sentarse. Estas ratas. Kale era un desastre. Parecía completamente sucio porque estaba cubierto de polvo y tierra. ¿Quién sabía que sería tan difícil moverse mientras se evitan las ratas? Había sido difícil para Kale infiltrarse en el castillo del señor mientras esquivaba las ratas en todo el territorio de Dubori. Raon, él realmente es grande y poderoso. La invisibilidad de Raon les habría permitido volar por el aire o entrar libremente. Kale frunció el ceño al recordar cómo tuvo que revolcarse en la tierra como el nuevo empleado Kim Rok-soo por primera vez en mucho tiempo. Empezó a fruncir el ceño aún más mientras miraba a Choyan. Expuesto. ¿Por qué? ¿Cómo? Choyan estaba limpio. Kale finalmente sintió la diferencia entre sus habilidades físicas y este fuerte espadachín. Toc. Toc. Choyan le dio unas palmaditas en el hombro y señaló los agujeros en el techo. Había 2 agujeros y Kale contuvo el suspiro mientras se tendía en el suelo de nuevo. Luego miró a través de uno de los agujeros. ¡Ah! Casi se burló con incredulidad. Una fiesta elegante. Podía ver a la gente disfrutando. Kale pensó en las diferentes habitaciones del castillo que pasó antes de llegar aquí. La sala de comunicación de video, la sala de investigación mágica, la sala de estrategia militar y el círculo mágico de teletransportación. Todos estaban vacíos. Solo los magos negros caminaban por el castillo. No es de extrañar que no puedan recibir las llamadas del príncipe heredero Valentino y estén tan felices. Todas las formas de comunicación habían sido cortadas mientras el área estaba rodeada de perturbaciones de maná, lo que probablemente significaba que el príncipe heredero Valentino renunció a la magia y probablemente se estaba apresurando hacia aquí con la brigada de caballeros. De acuerdo, todos levanten sus copas. Kale podía ver al señor del territorio levantar su copa a través del pequeño agujero. El señor Dubori estaba compartiendo sus felices sentimientos. Hoy es un gran día para nuestro Dubori y el territorio de Dubori. Mira aquí. Estas son las personas que ayudarán al territorio de Dubori a desarrollarse al siguiente nivel. El señor señaló a 3 individuos. Aigo. Kale suspiró. La estrella blanca, el rey oso. La familiar máscara blanca y el rey oso de aspecto débil sonreían mientras llevaban trajes elegantes. La mirada de Kale se volvió aguda. ¿Esa persona es la ilusionista? Una mujer con el pelo corto y verde sonreía mientras estaba de pie entre el rey oso y la estrella blanca. No está aquí. Kale comenzó a fruncir el ceño. ¿Es que no hay bastón, talismán, ni nada? A diferencia de la chamán Gazan, ella no tenía un bastón. La mujer que él supuso que era la ilusionista solo tenía una copa de vino en la mano. Dejó el medium en el sótano. Kale aún no había visitado el sótano que habían mencionado los elementales del viento. No solo estaba fuertemente custodiado, sino que sería complicado si las ratas los vieran. Kale, que se mordía los labios, vio al señor señalando a la estrella blanca. Bueno, entonces, Sorbaro, ¿por qué no dices unas palabras antes de beber? Kale pensó en el primer Mara Dragons Nalan Barrow. Kale pensó que era gracioso que la estrella blanca, que había tirado a la basura el puesto de matadragones para seguir el camino de la antigua estrella blanca, estuviera usando ese apellido. Entonces diré unas palabras. La estrella blanca dio un paso adelante. Levantó su copa y miró alrededor de la sala. Su mirada recorrió lentamente el lugar antes de detenerse en algún punto. Luego comenzó a hablar. Señor Nim, parece que ha llegado una rata. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? 2 hilos de luz salieron disparados de las manos del rey oso Sayeru antes de que el señor pudiera terminar de responder conmocionado. ¡Bang! ¡Bang! Las flechas de luz atravesaron un punto del techo donde colgaba la lámpara y explotaron. ¡Ah! ¡Qué demonios! La gente se cubrió la cabeza ante la situación repentina y comenzó a correr del techo que había sido golpeado por la flecha de luz. Chirrido, boom. Una de las lámparas cayó al suelo. Jaf, jaf. Yo estoy vivo. Afortunadamente,
Todos lograron escapar y estaban ocupados calmándose. Fue en ese momento. Hay 2 ratas. 2 personas descendían sobre la lámpara mientras la mujer con el pelo corto y verde hablaba con alegría. Era un hombre con pelo castaño y un hombre con pelo beige claro. Ja, ja, ja. La estrella blanca se rió y dio un paso hacia la lámpara. Kale Genitus, pareces un desastre. La cara rígida de Kale, cubierta de tierra, se enfrentó a la estrella blanca. Kale abrió y cerró la boca varias veces antes de finalmente abrirla y empezar a hablar. ¿Y cómo has podido localizarme tan fácilmente? Sonrisa. Las comisuras de los labios de la estrella blanca bajo la máscara subieron alegremente mientras alguien más respondía a la pregunta de Kale. Sayeru comenzó a hablar con alegría. Siempre hay un montón de ratas en el techo sin importar a dónde vayas. Pero, ¿por qué no había ratas en este techo? Parecía como si estuviera a punto de rodar por el suelo de la risa mientras señalaba a Choyan y Kale. Lo dejamos vacío para que ustedes 2 se escondieran ahí. ¿Qué? ¡Cajajajaja! La fuerte risa de Sayeru llenó la sala. La estrella blanca dio otro paso hacia Kale y Choyan. ¡Clank! Choyan sacó su espada. La estrella blanca miró a Choyan por un momento antes de volver a mirar a Kale y empezar a hablar. ¿Cómo se siente haber estado corriendo sobre la palma de mi mano? No pensé que te esconderías en el techo vacío como esperábamos. Fue en ese momento. Es porque lo sabía. Sonrisa. Las comisuras de los labios de Kale se curvaron hacia arriba. La expresión rígida había desaparecido al instante. Me escondí en el techo porque sabía que ustedes, bastardos, dejaron el techo vacío a propósito. ¿Pensaste que ni siquiera me daría cuenta de eso? ¿Qué? El látigo dorado estaba en su mano. Estamos aquí. Trajimos a todos nuestros amigos que viven en el desierto. Caos, destrucción. Ahora empieza. Kale pudo ver cómo la expresión de la estrella blanca empezaba a endurecerse. ¿Te escondiste allí a propósito? Correcto. En el momento en que escuchó esa respuesta tan segura. Bang. 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 Escucharon fuertes explosiones a su alrededor. ¿Qué demonios? ¿De dónde vienen estas explosiones? La gente en el salón miró hacia la dirección de las explosiones. Fuera de la ventana del salón de banquetes. Todos miraban hacia el oeste. Kale también giró la cabeza. Ya estás aquí. Escuchó las voces de los elementales de viento. También trajimos a los elfos oscuros que contratamos para nuestros amigos. Lo hicimos bien, ¿verdad? Al oeste. Había un gran incendio y ráfagas de viento alrededor de las murallas de la ciudad, con la puerta hacia la tierra de la muerte. Capítulo 444. Incluso si respira silenciosamente 3. Es un ataque. Los ojos del señor territorial de Dubori reflejaban el fuego rojo. El fuego que se disparó por encima de las murallas de la ciudad parecía una gran serpiente que podía atacar la ciudad en cualquier momento. Kale hizo contacto visual con la estrella blanca en ese momento. PFFT. Los labios de la estrella blanca se curvaron en una sonrisa. ¿Eh? Las pupilas de Kale se agitaron por un momento. La expresión de la estrella blanca se volvió tranquila, como si la ansiedad que había mostrado antes fuera solo una actuación. La mente de Kale comenzó a moverse rápidamente después de confirmar esto. En ese momento, escuchó una voz enojada. Tú, te atreves a... El señor comenzó a caminar lentamente hacia una ventana que daba al oeste. En el momento en que su mano tocó la ventana. Slam. La ventana se abrió mientras el señor gritaba con furia. Se atreven a atacar mi territorio. ¿Qué demonios son esos? Podía ver el fuego y los torbellinos cercanos, pero no veía a nadie que estuviera lanzando el ataque. Ah. ¿Qué es ese fuego? Es una maldición. Es un desastre traído de la tierra de la muerte. Los residentes de la pequeña ciudad que habían regresado a sus casas después de un largo día salieron corriendo de sus casas para gritar por el fuego o se escondieron en sus casas mientras temblaban de miedo. Un anciano no podía apartar la mirada del fuego. Es el rencor de aquellos que huyeron y murieron. Su ira finalmente llegó para destruir este territorio podrido. La muerte está llegando.
Las miradas enojadas de la gente que respondía a las palabras del anciano se volvieron hacia el castillo del Señor. Sin embargo, su ira no llegó al Señor en el castillo del Señor. ¿Mi tierra, apuntas a mis cosas? Los ojos del Señor no mostraban miedo al fuego. La insignia con el escudo del territorio que colgaba de su nuevo traje brillaba de rojo. Sor Barrow corrió rápidamente hacia la estrella blanca. De inmediato, tráeme al bastardo que causó ese fuego inmediatamente. Señor Nim, pero... El Señor podía ver la expresión incómoda en la forma de los labios del hombre debajo de la máscara blanca. Eso hizo que el Señor desviara la mirada. Caballeros, arresten inmediatamente a esos 2 bastardos parecidos a ratas que se colaron en el salón. Tírenlos a la prisión subterránea. El Señor estaba señalando hacia Kale y Choyan, que estaban parados en la lámpara de araña. ¿Te atreves a perturbar la fiesta del dueño de este territorio de Dubori? Tap, tap, tap. Las puertas del salón se abrieron y los sirvientes devolvieron a los caballeros las espadas que habían tomado antes. Estos 2 bastardos definitivamente están con esos enemigos de afuera. Clank. Clank. Los caballeros inmediatamente desenfundaron sus espadas y rodearon a Kale y Choyan. Choyan se volvió hacia Kale y notó que Kale estaba mirando lentamente todo el salón. Los ojos de Choyan se nublaron. SHHH. Kale desabrochó el botón superior de su camisa. El Señor se acercó a la estrella blanca con una expresión enojada y segura mientras lo hacía. Lo sabía. Sor Barrow, tenías razón. Realmente había gente que apuntaba a nuestro territorio. Eso es correcto. Señor Nim, esas personas son las que se colaron mientras intentaban apoderarse del territorio de Dubori. La estrella blanca señaló con el dedo a Kale. Oh, ¿lo hice? Kale miró hacia la estrella blanca con sorpresa, pero la estrella blanca no mostró ninguna reacción. Kale se puso nervioso al ver esta reacción. Definitivamente hay algo más. Por eso puede estar tan tranquilo. La mente de Kale se volvió aún más complicada. En ese momento, escuchó la voz del Señor. Sorcerer, usa tu flecha de luz sagrada para quemar vivos a esos bastardos. Sí, señor. Seguiré gustosamente la voluntad del señor Nim. Castigaremos a estos malvados bastardos. Sí, sí. Tienes razón. El rey oso Sayeru soltó una risita mientras lanzaba una flecha ligera hacia Kale y Choyan. Parecía que se moriría de la risa por la mirada de Sok de Kale. El ahora extremadamente confiado Lord gritó hacia Kale y Choyan en un tono burlón. Apaga ese fuego inmediatamente si quieren vivir, bastardos. Pero no quiero. Los caballeros circundantes y todos en el salón se taparon la boca conmocionados en ese momento. Sus miradas se dirigieron hacia el hombre de cabello castaño parado en la lámpara de araña. ¿Qué acabas de decir? Él respondió de nuevo a la pregunta del Lord. Pero no quiero, es lo que dije. Y, tu maldito bastardo arrogante. Apaga ese fuego inme. No quiero. Kale se encogió de hombros y fulminó al Lord con una mirada profana que no se podía comparar con cómo había mirado al príncipe heredero Alberu hasta ahora. ¿Por qué debería? ¿Qué? ¿Te atreves a responderme? Es vos. Kale extendió la mano y el viento salió de ella y rodeó al Lord. Ah. Su cuerpo salió disparado hacia el aire. Su nuevo traje se estaba convirtiendo en un desastre. El Lord extendió la mano hacia la estrella blanca con miedo, como si nunca hubiera tenido confianza. Bájame. Señor Barrow. Ayúdame a bajar. La estrella blanca miró hacia el Lord una vez antes de volver su mirada hacia Kale. Creo que ese fuego no es magia. Kale no tuvo problemas en asentir con la cabeza y aceptar la estrella blanca que estaba señalando el fuego y los remolinos fuera de las murallas de la ciudad. Correcto. Son los poderes de mis amigos. Para ser más específicos, eran los elementales de viento junto a Kale quienes habían compartido el mensaje de Kale con los elementales en el desierto. ¡Wow! ¿Dijo que somos sus amigos? Jeje. Se siente bien escucharlo directamente de él. Jeje, caos, destrucción y la amistad que crece entre ellos. Honestamente hablando, no hicimos mucho. Los elfos oscuros hicieron la mayor parte. Los elementales que habían escuchado el mensaje informaron a sus elfos oscuros contratados, haciéndolos cargar en el territorio de esta manera.
Oh, vaya, realmente eres talentoso. ¿Cómo consigues un golpe tan inesperado como este? La estrella blanca sacudió la cabeza como si tuviera dolor de cabeza. Señor Barrow, ¿qué está haciendo? Bájame de inmediato. Ahora. La esquina de los labios de la estrella blanca se levantó después de escuchar el grito del Lord. Señaló al Lord mientras seguía hablando con Cale. Pero, ¿estará bien tu relación con el reino Caro si tocas al Lord? Este tipo tiene mucho apoyo. Bueno, sí sé que tienes una muy buena relación con el príncipe heredero, Valentino. La estrella blanca estaba mirando al Lord como si estuviera mirando basura. Este era alguien a quien solo le importaba a sí mismo y a sus posesiones. El primo de este Lord es alguien a quien ni siquiera el príncipe heredero, Valentino, puede tocar. Es alguien que controla la política del reino Caro. Así que, ¿quién se atrevería a ayudarte? Creo que incluso el príncipe heredero Valentino haría la vista gorda ante esto. ¿Y qué? ¿Qué? Cale no ocultó su mirada grosera. ¿A quién le importa si este Lord tenía un fuerte respaldo? Mi respaldo es Alberu Crossman. No importa cuán fuerte sea un noble del reino Caro, sería tan fuerte como el futuro rey del reino Rohan, que ahora es el reino más fuerte después de la caída del imperio Mogoru. Y lo más importante. Cale se encogió de hombros y añadió. Está bien. Estoy seguro de que el príncipe heredero Valentino confiará en mí. No, es más como que él hará lo que yo diga. Sonrisa burlona. Las comisuras de los labios de Cale comenzaron a elevarse. Es vos. El viento cubrió todo el cuerpo de Cale en ese momento. Los caballeros y magos no podían acercarse a él fácilmente. Mierda, no podemos acercarnos a ellos así. Sigue rodeándolos. No podrán escapar. Cale no se distrajo por los gritos urgentes de los caballeros ni por los administradores que estaban conmocionados por el viento y se escondían en las esquinas del salón, mientras se concentraba solo en la estrella blanca. Además, ¿estás diciendo que hice algo? No le he hecho nada al territorio. ¿Qué? La ceja de la estrella blanca se levantó ligeramente para parecerse a las montañas. ¿Ese fuego tocó el territorio? ¿Lo atacó? No he hecho nada. Cale sonrió mientras miraba a la estrella blanca y a Sayeru. El rey oso se burló de él. El fuego pronto llegará al territorio. Los resultados serán que ustedes invadieron la ciudad. Somos gente que protegió al Lord y al territorio y tenemos la posición que ustedes, bastardos, siempre tuvieron esta vez. Como esperaba. Ja. Cale se rió mientras seguía hablando. ¿Acaso no plantaste ratas en la ciudad de Yong-en? Me alegro de que no lo hayas oído. Cale no pudo evitar reír. Tenía curiosidad por saber hasta dónde la ilusionista había plantado sus ratas. Sin embargo, pudo resolver su curiosidad con la última declaración. Ciudad de Yong-en. ¿No podrían haber traído al Lord de esta manera si el ilusionista tuviera ratas en Yong-en? ¿El respaldo de este Lord era fuerte? Todavía era solo su respaldo. La estrella blanca, que miraba a Cale, dio un paso adelante mientras comenzaba a hablar. Maldito bastardo, ¿qué hiciste? Fue en ese momento. ¡Boom! ¡Boom, boom! Oyeron tambores sonando afuera. El ruido venía del este. Alguien en el pasillo gritó mientras la estrella blanca y Sayeru miraban hacia una ventana que daba al este. ¿Por qué son los tambores del reino? ¿Qué? Las pupilas de Sayeru comenzaron a temblar. ¿Tan rápido? Este era el sonido de los tambores que anunciaban que un individuo importante del reino había llegado. Una persona enviada por el reino había llegado mucho antes de lo que Sayeru esperaba. Deberían haber tardado al menos 1 o 2 días más, según su velocidad normal. ¿Por qué más habrían instalado esas herramientas de interferencia de maná? Era para que al reino le llevara más tiempo descubrir la situación del territorio de Dubori, dándoles tiempo para incriminar a Cale y Choyan. Pero aún no habían logrado hacer nada. ¿Eso significa? Su mirada se dirigió inmediatamente hacia Cale. Ese bastardo debe haber hecho algo. La sonrisa de Cale se hizo más grande después de ver la reacción de Sayeru.
El ilusionista no tenía ninguna rata en Yongen. Esto se debía a que ni la Estrella Blanca ni Sayeru se dieron cuenta de que Kale se reunió con Valentino. Esto ahora cambiaba las cosas. Si el enemigo estaba tratando de ampliar el campo de batalla, Kale solo tenía que hacer lo mismo. Lo hice en un momento que ustedes, bastardos, no esperaban. El respaldo del Lord sería más fuerte que el príncipe heredero que se dirigía personalmente en este momento, antes de lo esperado. Si ustedes, bastardos, metieron a Choi Han y a mí en esto, yo meteré a la familia real. Boom, boom, boom. El sonido del tambor comenzó a acercarse. Kale escuchó un susurro en su oído en ese momento. Lo encontramos. Hay muchos pilares extraños en la frontera del territorio de Dubori. Los otros elementales de viento nos lo dijeron. Hay extraños pilares dorados en la frontera de Dubori, equidistantes entre sí y brillando en rojo. Esos deben ser los responsables de las ilusiones. Son la razón por la que parece que el desierto está en llamas. Hay decenas de pilares grandes, pero la mayoría están escondidos bajo tierra con solo una parte que se ve afuera, lo que dificulta verlos. El cebo utilizado para hacer que Kale se apresurara al territorio de Dubori fue una ilusión creada por estos numerosos pilares. Kale pensó en algo en ese momento. Supongo que los rumores que sentimos en Yongen fueron de esos pilares clavados en el suelo. Aparentemente fue difícil encontrar esos pilares porque están cubiertos de enredaderas. Necesitaban mirar muy de cerca. ¿No se movería el suelo si decenas de pilares grandes se clavaran en el suelo al mismo tiempo? ¿Estoy equivocado? ¿No ocurriría un rumor así solo con eso? Boom, boom. Los tambores continuaron latiendo. Los tambores que se acercaban llegaron a las murallas de la ciudad oriental y las manos de los soldados de guardia comenzaron a temblar. ¿Por qué está aquí la brigada de caballeros reales? El soldado pudo ver la bandera real del reino de Karo ondeando al viento. El escudo de la brigada de caballeros reales brillaba en la armadura del caballero que sostenía la bandera real. Abran la puerta inmediatamente. Esta es una orden de Su Alteza, el príncipe heredero. El príncipe heredero del reino de Karo, Valentino, estaba en el centro de los caballeros sentado en un caballo y mirando las murallas de la ciudad. Sus ojos parecían enojados. El fuego en el desierto era falso. Los ojos de Valentino se giraron hacia un lado. ¿El joven maestro Kale está capturado dentro? Así es, Su Alteza. Valentino se apartó del viejo tatuado que llevaba un atuendo extraño y miró hacia la puerta de la ciudad. Chillido, boom. La puerta cerrada se abrió y la brigada de caballeros reales entró. El sonido de las pezuñas de los caballos se dirigía hacia el castillo del Lord. El viejo que estaba en un caballo junto a Valentino levantó la cabeza. Cap, cap, cap. El sol se había puesto en algún momento y ahora era de noche. Los cuervos escondieron sus cuerpos en la oscuridad mientras se dirigían hacia el castillo del Lord de Dubori. El viejo, el chamán Tigre Gazán, comenzó a hablar. Capturen a todas las ratas. Cap, cap, cap. Las decenas, no, cientos de cuervos comenzaron a cazar ratas. La mirada de Gazán se dirigió hacia el oeste. ¡Bang! Podía ver el fuego que se disparó después de una explosión. Las murallas de la ciudad que se dirigían hacia la tierra de la muerte. El fuego que ardía salvajemente fuera de esas murallas cortó el aire como una serpiente roja y voló hacia el castillo del Lord. Corran. El fuego, ¿esa serpiente de fuego está atacando el territorio? Los residentes que habían estado debatiendo si correr o no, comenzaron a correr rápidamente conmocionados. El fuego parecía aterrador mientras cortaba la oscuridad de la noche. Sin embargo, algunos de ellos dejaron de correr y expresaron sus conmociones mientras miraban hacia arriba. ¿Esos negros son? ¿La persona que dirige ese fuego es? Había una persona negra frente a la serpiente de fuego que estaba rodeada de viento y parecía estar dirigiendo la serpiente. No lo habían notado de inmediato porque estaba oscuro, pero las personas con gran visión pudieron ver a la persona moviéndose a su lado. Elfo. Es un elfo oscuro. Un elfo oscuro estaba liderando la serpiente de fuego. También podían ver más elfos oscuros corriendo detrás de la serpiente de fuego. Entonces se dieron cuenta de que la serpiente de fuego se dirigía hacia el castillo del Señor. No se destruyeron edificios ya que la serpiente de fuego y los elfos oscuros atravesaron el cielo. Solo estaban cargando ferozmente hacia el castillo del Señor. La gente en el castillo del Señor también podía ver la serpiente de fuego.
Volvieron a escuchar los tambores de la corona. Ay, parece que nos atrapaste. La estrella blanca miró hacia Kale. Vio la cara sonriente de Kale. Ese, señor Barrow. La estrella blanca agitó la mano después de escuchar la súplica desesperada del señor. ¡Bang! Hubo una pequeña explosión y el viento que salió de la mano de la estrella blanca instantáneamente se tragó el viento de Kale. ¡Ah! ¡Boom! El señor cayó al suelo y estaba ocupado revisando su cuerpo para ver si tenía lesiones. La estrella blanca lo miró por un momento antes de empezar a hablar. Empieza. Kale apretó los puños en ese momento. Debía haber una razón por la que la estrella blanca estaba tan relajada. Por eso Kale no podía evitar sentirse nervioso aunque ya había involucrado al príncipe heredero en esto. Kalenim. Choyan se acercó a Kale y apuntó su espada hacia la estrella blanca. ¡Clank! Oyó el sonido de las espadas cayendo en ese momento. Ese fue el comienzo. ¿Qué diablos? Todos los caballeros dentro del salón dejaron caer sus espadas y armas. Las armas rodaron por el suelo. Sin embargo, no les importó. No eran los únicos. Debemos capturarlos. ¡Ay! Capturaremos. Capturaremos. Los administradores territoriales, los magos e incluso el señor comenzaron a moverse con expresiones en blanco como los caballeros. Kalenim. ¿Qué es esto? Caballeros, magos, administradores, señores territoriales y sirvientes, todos cargaron rápidamente hacia Kale y Choyan mientras intentaban capturarlos. Kale escuchó la voz del ilusionista en ese momento. Humo rojo rodeaba a la mujer de cabello verde. Esa persona es la que planeó esta terrible acción. Esa persona se refería a Kale. A su lado está el pobre alma, que fue hechizada por la lengua ágil de ese hombre malvado. Choyan era el pobre alma. Buena gente de Dubori, salven a ese pobre alma del malvado. Había mucha gente ya que todos los caballeros, magos, administradores y sirvientes de Dubori estaban reunidos. Todos empezaron a dirigirse hacia Choyan. Debemos, salvarlo. Lo salvaremos. Salvarlo. Debemos. Kale incluso vio a un joven sirviente extendiendo su mano hacia Choyan junto a los caballeros y magos. También había un anciano débil acercándose a Choyan mientras decía que necesitaba ser salvado. Todos parecían listos para agarrar a Choyan. Kale pudo ver la expresión incómoda en el rostro de Choyan. Kal, apostamos. Escuchó la voz de la estrella blanca riendo en ese momento. La estrella blanca creó un muro de viento para rodear el salón al mismo tiempo. ¡Boom! ¡Boom! Norte, sur, este y oeste. Todas las ventanas y puertas fueron bloqueadas por el gran muro de viento. La estrella blanca continuó hablando con Kale, quien lo estaba mirando fijamente una vez que Kale y Choyan quedaron atrapados. Una buena persona como tú probablemente conoce bien los pensamientos de Choi Han. Bueno, entonces, ¿crees que Choi Han puede evitar las manos de los niños débiles, los ancianos y los demás que están tratando de agarrarlo? Kale comenzó a fruncir el ceño. Todos son inocentes. Todos han sido engañados por mí. No, han sido engañados por mis increíbles ilusiones. La ilusionista se rió mientras continuaba hablando. Esa gente no se desmayará. Desmayarse no tiene ningún impacto en el estado de la ilusión. Seguirán tratando de salvar a Choi Han, incluso si salen heridos o pierden un brazo o una pierna. Entonces, señor Kale y señor Choi Han, ¿qué harán? Kale podía ver la mirada ansiosa de Choyan dirigida hacia él. Podían escuchar la voz entretenida de la ilusionista. ¿Los herirás y los apartarás? ¿O serás un buen chico y te dejarás capturar, señor Choi Han? La estrella blanca agregó. Choi Han es uno de mis objetivos esta vez. ¿No debería, al menos, agarrarlo? Entonces, ¿qué harás? Kale Genituse, el hombre que intenta incluso salvar a los soldados enemigos. Kale comenzó a fruncir el ceño. Pudo ver la espada de Choyan que no podía salir de la vaina porque no quería atacar a los sirvientes y administradores.